digamos que hay como una sensación de cosas que están sobre la agenda, sobre la discusión, sobre el debate, que me parece que es importante ponerlas en la mesa, porque creo que esas tentaciones son las tentaciones que podrían llevar muchos de estos propósitos tan loables, tan potentes, tan necesarios a escenarios un poquito más contradictorios y complejos. Entonces ahí hay una cosa muy interesante también, que lo tiene la pregunta, y lo decía sobre todo en Perú, que me parece interesante, que casi siempre está ausente de estos debates el tema del trabajo cultural, y que muchas veces, y lo decíamos ahorita también en el programa de radio, el emprendimiento cultural pareciera una manera muy interesante en el discurso cultural de legitimar cierta informalización del trabajo, en donde el empresario termina también autoexplotándose por vía de que todo lo regala, inclusive su trabajo, en pro de un emprendimiento, y al final terminamos teniendo un mapa gigantesco de subempleos no muy rentables, no muy sostenibles, que amparados en una noción todavía incompleta de lo que podrían entender un emprendimiento sostenible, pues haga caer este sector todavía en una, digamos, pauperización más compleja del trabajo cultural. Entonces, ¿cómo hacemos para construir trabajo cultural de calidad, con el crecimiento y emprendimiento cultural de calidad, con industrias y economías creativas que sepan tener estímulos para esas pequeñísimas empresas, esas medianas empresas y esos grandes conglomerados, y que se pueda responder en esos tres niveles a una cantidad de preguntas, de inquietudes y de preocupaciones que están ahí sobre el escenario? Es un poco el debate que queremos animar hoy aquí desde el Observatorio de Cultura y Economía, desde la Maestría de Gestión y Producción Cultural, y para eso tenemos a dos excelentes profesores. Yo quiero que Diana Cifuentes, la coordinadora misional del Observatorio, les dé también un saludo y les cuente cómo está en este momento, cómo avanzando todo desde este espacio. Muchas gracias, Santiago. Bueno, para complementar un poco lo que venías diciendo, en el observatorio este año hemos venido realizando varios eventos en donde queremos dar una mirada pues, mucho más amplia de lo que implica el fomento de las industrias culturales y ahora las industrias creativas, y también a evidenciar a partir de las investigaciones que se han venido realizando desde el Grupo de Emprendimiento Cultural del Ministerio de Cultura las diversas problemáticas que tenemos en el país para el fomento de estas industrias. Entonces, pues hemos visto, por ejemplo, cómo es importante reconocer que existen toda una cadena de valor sobre la cual hay que trabajar, y que muchas de las políticas públicas que se han orientado al fortalecimiento de las industrias culturales hasta el momento se han centrado sobre todo en la parte de creación, pero que también es importante tener en cuenta las otras instancias, o sea, de distribución, de circulación, de formación de públicos. Y ahorita es muy importante tener en cuenta que las políticas que se desarrollan en el contexto de la política de la economía creativa, pues tienen que atender todos estos niveles. Entonces, uno de los retos más grandes es identificar cuáles son esos vacíos en materia de política pública y entender que tienen que ser políticas integrales que tiendan al fortalecimiento del sector en todo su conjunto. Lo mismo que decía Santiago, reconocer que existen diversos niveles, entonces entender que se deben apoyar tanto las organizaciones como esos pequeños emprendimientos iniciales, que además esos pequeños emprendimientos iniciales son muy importantes porque son los que dinamizan el sector cultural y también los que están en mayor riesgo. Entonces hay diferentes niveles de riesgo en cada uno de estos, digamos, niveles organizacionales. Entonces también desde una política pública que entienda que se deben generar unos instrumentos para minorar ese riesgo, y por ejemplo para que esos emprendimientos iniciales que tienen propuestas muy innovadoras, que tienen propuestas que son también de carácter social, que vinculan a la comunidad, pues puedan hacer, por ejemplo, a temas de financiación a través de líneas de crédito, o a temas de capital semilla, o a temas que en general les permitan desarrollarse. Y desde otro lado, digamos, también hay un tema muy importante que es en lo que viene trabajando en un observatorio, que es la construcción del conocimiento. Entonces, entender que toda la información que se produce debe convertirse en ese conocimiento que va a ser materia importante para el desarrollo de esas políticas públicas, para la toma de decisiones, pero también para que los diversos actores del sector, no solo los públicos sino también los privados, entiendan el contexto, digamos, sus contextos particulares donde se desarrollan las industrias creativas, tanto, o sea, a nivel nacional, pero también en cada uno de los territorios, y entender cuáles son las características de cada uno de esos territorios, cuáles son esas vocaciones productivas y cómo es que se pueden desarrollar de manera muy particular, entendiendo cuáles son esas necesidades.
Bueno, nada, para contarles también que Francisco Carrillo lleva, es la persona responsable de todo el tema de cuenta satélite de cultura en el Ministerio, el tema de cuenta satélite de cultura en el DANE, que viene trabajando ya desde hace muchos años en el tema, desde el año 2002. Que ahorita también van a venir unos temas bastante grandes de cambio, porque hasta ahora se ha medido todo el tema que está principalmente relacionado con la cultura, con el campo cultural, y nos ampliamos a una noción mucho más amplia que es el tema de lo creativo. Y Javier Hernández también, que tiene unas propuestas muy interesantes que hacernos en temas de medición. Él ha desarrollado un índice de economía creativa sostenible, ¿es correcto? Sí, que nos va a presentar el día de hoy junto con otras iniciativas, digamos, en las que ha venido pues, como investigando para el desarrollo de la economía creativa. Bienvenidos. Gracias, bienvenidos. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Siempre estoy encantado de venir acá a Colombia. Siempre tengo que decirlo, ¿verdad? Todos los procesos que empezamos en Puerto Rico con el tema de industria cultural y creativa partieron en gran medida de un aprendizaje importantísimo que tuvimos cuando vinimos aquí en el año 2013. Tanto aquí en Bogotá nos abrieron las puertas como en Cali. Y aprendimos mucho de lo que estaba pasando en Colombia y mucho de lo que empezamos a hacer en Puerto Rico en ese año, a partir de 2013, en temas de formación, en temas de análisis y de mediciones, vino bien influenciado por el trabajo que ya se estaba haciendo en Colombia. Así que siempre lo digo porque estar aquí es como una manera de reciprocidad ante ese aprendizaje que siempre hemos tenido. Así que siempre lo digo porque desde adentro siempre pensamos que no estamos haciendo lo suficiente, y yo de afuera vengo a decirle que nosotros aprendimos de ustedes. Así que a veces es importante que alguien de afuera venga a decir lo mucho que ha adelantado, y siempre estoy pendiente a lo que está haciendo Colombia en todos estos temas. Inclusive hasta cursos tomé con el observatorio para también yo formarme en el tema de economía cultural y creativa. Y lo que quiero hacer hoy es varias cosas. Quiero contarles un poco del proceso de lo que hicimos en Puerto Rico con temas de mediciones, y proponerle algunas cositas, algunos proyectos, como mencionó Diana, de cuáles deberían ser próximos pasos en temas de medición. Así que algunas pueden ser una idea descabellada. Yo, como no soy economista ni estadístico, pues me atrevo a zumbarlas, y luego nuestros colegas nos dirán cómo se pueden materializar y cómo se pueden llevar a cabo. Todo este tema de economía creativa, y van a ver que tengo un montón de imágenes, porque, ¿verdad?, para acompañarlo visualmente, yo después les voy a compartir la presentación, la voy a dejar ahí, así que si voy muy rápido, no se preocupen. Pero obviamente todo el tema de economía creativa tiene un reto muy grande en temas de definiciones, ¿verdad?, en cómo buscamos definiciones operacionales, cómo decidimos qué sectores están y qué sectores no. Así que eso es un reto que ya de entrada plantea una diferencia con otros sectores tradicionales. Y la discusión grande, pues obviamente todavía sigue en el plano macro de cuánto vale la cultura, cuánto impacta la cultura, cuánto representa la cultura del PIB, que a mí me parece que es un ejercicio muy importante, sí y solo sí representa el primer paso, ¿verdad? Si nos quedamos en las cifras generales y en el macro y no desagregamos eso, nunca vamos a llegar, ¿verdad?, al tema de lo que importa, que hablábamos ayer un poco, el tema del trabajador cultural, que también lo menciona Santiago. Esa es la unidad mínima. Yo le decía a Santiago ahorita que uno de los retos, que a veces nosotros mismos somos culpables, y hoy es un ejemplo de eso, a veces nosotros presentamos cifras y cifras y cifras y más cifras, y nunca presentamos la cara de un emprendedor o de un proyecto en nuestra presentación, y al final, ¿verdad?, esa es la unidad mínima. Por eso me gusta que ayer tuve oportunidad de conocer algunos de los proyectos, porque entonces me siento tranquilo que empecé por donde teníamos que empezar, por los gestores, por los emprendedores, y después entonces vamos a este tema del macro. Así que para mí es muy importante el tema de la medición directa, pero también todo ese conjunto de efectos transversales de la cultura que probablemente nunca vamos a poder medir, ¿verdad? Y eso es, me encanta mucho la manera en que hay un economista de la cultura que se llama Arvo Klammer,
que ha trabajado mucho este tema y siempre estamos con la premisa de que si no, lo que no se mide no se puede mejorar. Pero hay otra premisa que él trae también, que el hecho de que no se pueda medir no significa que no existe. Así que también hay otras dimensiones que él acaba de publicar un libro maravilloso que se llama Doing the Right Thing, haciendo lo correcto. Y él lo que propone es una economía basada en valor, ¿verdad? Él hace el ejemplo más sencillo de la casa versus el hogar, ¿verdad? Tú puedes cuantificar el valor de la casa, pero no puedes cuantificar el valor del hogar. Y él dice, esa es la economía que tenemos que generar. Te lo está diciendo un doctor formado en econometría en la Universidad de Duke. Así que me parece muy interesante que él esté aceptando cómo estas dinámicas en cultura también son un poco distintas. Y sobre todo, lo que mencionaba Diana, de la estructura de esas cadenas de valor que al final dicen mucho más de lo que dicen las cifras generales. Entonces, yo traigo ese fenómeno de la cadena de valor porque para mí se ha vuelto la unidad principal a la hora de trabajar con estos sectores creativos. En Puerto Rico empezamos una discusión 2011, 2012, y no había estudios de impacto. En el año 91 se había publicado un estudio que se llamaba el impacto económico de la actividad cultural, muy preliminar, con unos sectores bien generales usando el tema de insumo producto. Ese economista tuve la oportunidad que fuera mi mentor de disertación doctoral, el señor Ángel Ruiz. Pero en 2013 empezó la discusión de política pública, pero no había un estudio de impacto. Así que esto fue un ejercicio bien interesante porque había mucha gente haciendo propuestas para conseguir financiamiento para hacer el estudio, y nosotros dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer el estudio nosotros y vamos a aparentar como si lo hubiésemos hecho con un presupuesto brutal, y al final lo hicimos 2 personas solitas. Hasta el diseño lo hizo mi esposa, que ahorita va a entrar por ahí, y al final hicimos un ejercicio bien metódico de identificar todos esos sectores por sus cuentas industriales, por sus cuentas ocupacionales, y tratar de medir esos números generales. Cuántos empleos generaba, cuántos negocios habían y qué perfil tenían esos negocios. Eso está disponible en internet y fue bien interesante porque el estudio tiene, y más que los números, para mí lo importante del estudio era demostrar que el estudio no decía mucho. Entonces, la gente era como que, tú estás haciendo algo para demostrar que no es del todo relevante. Y tanto así que el estudio tiene tres análisis distintos. Uno, con el modelo de Naciones Unidas de la Conferencia de Comercio y Desarrollo, ahí se hace toda la medición. Uno, con un modelo que se estaba midiendo en Estados Unidos de South Arts, ¿verdad? Porque los códigos industriales de Estados Unidos son los que nosotros usamos, así que era importante compararnos con alguien. Y un tercer modelo, que era el que yo pensaba que debíamos usar. O sea, son 3 en 1, para que pudiésemos ver las diferencias entre los 3. Esos datos son desde el medio, ¿verdad? El happy medium. El otro daba 2.400 negocios, el otro daba 20.000 empleos, y obviamente, ¿verdad?, el perfil ese de pequeñas empresas. El 2015, el gobernador de aquel momento, 2013, creó una comisión para el desarrollo cultural, que su responsabilidad era diseñar todo un componente de política cultural en su marco más amplio. Nos dieron 18 meses para hacer esto, y a mí me parece una oportunidad importantísima de aprovechar eso para levantar un sistema de información cultural. De repente hicimos la recomendación de que había que hacer un sistema, y de repente dijimos, ¿por qué recomendar un sistema cuando podemos empezar a hacer el sistema y dejar por lo menos un proyecto piloto de lo que estamos recomendando? Esos fueron los 2 productos finales de ese proceso. Duró 18 meses. Este proyecto son las recomendaciones finales. El producto se llamó Hilando Voluntades, Cultura para la Equidad, la Diversidad y el Emprendimiento. Ya mismo le enseño la estructura. Y el estudio. El estudio se compone de tres componentes principales. Uno, el impacto económico. Yo había hecho el proyecto en 2013, así que era bonito actualizarlo en 2015 y ponerle algunas fuentes de información, que esto yo me sentía como un niño
en Nochebuena y en Navidad, porque como venía desde el gobierno, teníamos la autoridad de solicitarle la información a todas las agencias de gobierno, que ustedes saben que son lentísimas si un ciudadano lo pide, pero teníamos un endoso, ¿verdad?, del gobernador de que podíamos pedir información, así que el Ministerio de Hacienda, Ministerio del Trabajo, Cultura, nos dio toda la información, así que fue exquisito tener eso al alcance. Y luego hicimos un estudio de consumo cultural que por lo menos en Puerto Rico nunca se había hecho, así que hicimos ese primer ejercicio, y un ejercicio del lado de la producción con una encuesta a agentes culturales, con un ejercicio piloto de empezar a documentar unas prácticas y unos retos que no se iban a ver en los datos principales. Sobre el informe final, al final, esa es la estructura, literalmente la estructura de capítulos. Primero tuvimos que entrar en un tema de qué estábamos diciendo cuando hablábamos de cultura, ¿verdad? Y cuál era el marco de acción, que era una discusión que en Puerto Rico nunca se había dado. Fíjate que nosotros venimos de una influencia del modelo americano donde cultura es artes. O sea, esto es un sinónimo de actividad artística. Y en nuestro contexto latinoamericano, obviamente estamos hablando de una concepción mucho más amplia. Luego fuimos a la parte de institucionalidad. Nosotros tenemos un modelo de instituto de cultura. Había el debate si debíamos movernos a ministerios, que en el caso de nosotros son departamentos o secretaría, o si debíamos movernos a un modelo híbrido. Luego diseñamos una estrategia para las industrias culturales y creativas. Fíjate que fuimos bien concretos en decir estrategia, no política pública, no, estrategia concreta con ejes estratégicos, objetivos generales, objetivos específicos, acciones responsables, fechas, indicadores. Era como, esto no puede fallar, esto es cuestión de, te lo di ya, digerido, ejecútalo y ya. Luego tocamos el tema de artes y patrimonio de manera separada, porque obviamente estaba el debate de que si todo lo del arte era industrias creativas o no. Y un tema de miradas transversales que tocó el tema de equidad de género, racismo, cultura y desarrollo, cultura y salud, todos esos fenómenos, todas esas miradas transversales. Bien interesante que aquí venía el debate de cómo definimos el tema de cultura para propósitos de medición. Mientras nosotros hacíamos, como pasa muchas veces en nuestros países, nosotros por un lado estábamos generando un proceso desde el ejecutivo, gobierno ejecutivo, y el gobierno del legislativo también estaba haciendo otro proceso de ley. Y aquí mi planteamiento fue que había que hacer dos definiciones distintas, una para medir y una para la política pública, porque la de medición es bien literal a lo que dicen las cuentas y las clasificaciones, y la de política pública trasciende las cuentas. Por ejemplo, el sector gastronómico, el tema de gastronomía cultural es vital, es un sector vital de la cultura. No hay forma sencilla de manejar el tema en el corto plazo, de manejar el tema de gastronomía, de qué gastronomía y qué no. ¿Cuenta McDonald's como gastronomía cultural? Bueno, McDonald's es un producto cultural, ¿verdad? La mayoría de la gente en el extranjero lo consume precisamente más como producto cultural que como gastronomía, porque de gastronomía tampoco tiene mucho. Y otro ejemplo eran los espacios culturales, ¿verdad? Cómo mido el impacto de las barras, de los restaurantes que realmente no son barras y restaurantes que son espacios culturales. O sea, había unas cosas que yo no quería meterme ahí. Y entonces dijimos, esta es la definición operacional. A propósito, todos los nombres que están ahí son porque tienen códigos NAICS, que son los que usamos en Puerto Rico. Pero para mí era también bien importante que por lo general nosotros hacemos las mediciones por sector creativo. La música, arte escénica, patrimonio, los mismos sectores de las definiciones que presenté al principio. Para mí era más importante medir dependiendo de en qué etapa de la cadena de valor está la industria. Entonces fue un ejercicio bastante inicial de decir, bueno, todo esto es creación, pero como esto también, el diseño dicta un poco en sus patrones de producción de las artes, subdividimos ese componente de creación entre arte y diseño. ¿Por qué? Porque la arquitectura siempre me descuadra lo demás.
En cuestión de salarios y de ingresos, me descuadra el trabajador cultural. Lo van a ver más adelante, que cuando miran los salarios promedios del sector creativo, en algunos casos sale que es más alto que el resto del mercado laboral. Pero cuando quitan la arquitectura, sale por debajo. Y sobre todo si sacan arquitectura y publicidad en algunos casos. Entonces, pone la producción en otro sector y pone la difusión. Ahorita hablábamos de ese tema de la configuración del tamaño de las empresas. Cuando miras el impacto económico, el grueso está aquí. Ya casi más del 70-75% está en el componente de difusión. ¿Y quién hace el componente de difusión? Los grandes conglomerados. Entonces, ¿cuál es el sector pobre? El sector de creación. Entonces, ahí, cuando desagregas de esa manera, te das cuenta que hay un desbalance importante en cómo se está creando riqueza en la actividad cultural. Entonces, esa manera de verlo me parece muy útil, me parece más útil que medir por sectores. Y luego hicimos la definición para propósitos de política pública. Fíjate que aquí metimos el tema de turismo cultural, metimos el tema de... en tema de patrimonio está el tema de gastronomía. La política pública puede generar proyectos para esos sectores, aunque a la hora de medir, ¿verdad? En el corto plazo, después hay maneras de empezar a estimar, pero nosotros en el corto plazo no teníamos las herramientas para hacerlo. Así que hicimos dos definiciones, una operacional y una de política pública. Después la ley terminó aprobando otra cosa. Por ejemplo, la ley que aprobamos pues, no incluyó el cine, porque entendía que ya el cine tenía una ley, pero la ley que teníamos era una ley para producción, no incluía los otros componentes de la cadena de valor, así que pensamos que fue un error. Ahora estamos tratando de reponerlo en la medida que vas a ver que muchos sectores creativos, aparte que una de las cosas también en cuestión de política pública es no tampoco poner tanta definición. En mis primeros procesos de capacitación en emprendimiento cultural y creativo, yo nunca puse sectores. Y yo hacía la convocatoria y yo dejaba, porque parte del ejercicio era también es quién se autoconvoca cuando yo digo industrias culturales y creativas. Y venían proyectos bien interesantes, venían muchos espacios alternativos, venían proyectos muy vinculados al tema de educación, venían proyectos de tecnología y de aplicaciones, pero poco a poco, ¿verdad? La misma gente se va autodenominando, así que también hay un tema de dejar que la gente también se autoconvoque. Con esa definición más conservadora, esos fueron algunos datos, ¿verdad? 2% del PIB, 1.5% del empleo. Esto es casi similar al caso de Estados Unidos, 3 veces más, ¿verdad? Trabajo por cuenta propia que en el resto de las industrias tradicionales. Mayor educación, menos ingresos, múltiples trabajos. Eso un poco se repite en muchos estudios. Y un análisis bien interesante que fue que del Departamento de Hacienda, no sé si es el mismo aquí el que recopila los impuestos, conseguimos los datos de cuánto contribuían al erario público las industrias culturales y creativas y identificamos que en los últimos 5 años en promedio las industrias culturales y creativas le habían generado 120 millones de dólares al erario público y los presupuestos totales de cultura son 90. Entonces esto fue un jaque mate al discurso de la cultura como gasto, porque aquí es como que ¿cómo es? ¿Quién mantiene a quién? O sea, deberías igualarme mínimo el presupuesto a lo que... Así que toda esa conversación de que la cultura era un gasto para el erario público, un poco se logró contradecir con esos datos importantes de impacto. Yo luego hice otro estudio, porque el problema de estos estudios de empleo y de industrias es que estamos midiendo, ¿verdad?, empleo en las industrias creativas. Así que yo quería hacer otro proyecto con el empleo creativo, que puede ser en las industrias creativas, pero puede ser también fuera de las industrias creativas. Así que este es otro estudio, cambiando un poco la conversación a los empleos culturales y creativos. Y ahí vimos que habían cerca de 20.000, casi una tercera parte es empleo, más de una tercera parte es empleo por cuenta propia. Esos trabajadores creativos
tenían mayor educación que el resto del mercado laboral. Aquí es que vemos el caso de arquitectura, ¿verdad? Si quita arquitectura por debajo, si deja arquitectura por encima, el tema de género desproporcionalmente bajo, o sea, y en las artes es más dramático todavía, casi una proporción de 70-30, hombres a mujeres, que no tiene ningún sentido en proporción ¿verdad? Con la demografía, con el nivel de preparación académica y con lo que queda al final en el trabajo. Y una cosa bien interesante que hicimos fue subdividir los sectores entre 4 pequeños clústeres de artes, medios, diseño y todo un componente que le pusimos patrimonio y educación, porque ahí estaban los maestros, los bibliotecarios y todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con trabajadores de museos, etc. Y una cosa que nos dimos cuenta es que el perfil de todos es distinto entre sí. Entonces a veces hablamos del trabajo cultural y creativo como una sola categoría, cuando no puedes combinar. Toda esta gente tiene trabajos asalariados, tiene ingresos más altos, más seguros, mientras que, ¿verdad?, el tema de medios es más o menos es un punto medio, ¿verdad? El diseño tiene más trabajo por cuenta propia, tiene mayores ingresos, tiene mayor educación. El tema de las artes, si no me equivoco, la edad promedio era mayor, porque hay gente que lleva más tiempo manteniéndose en el trabajo cultural, pero lo importante es que habían diferencias significativas estadísticamente entre los 4 sectores. Y ahí hay un llamado de atención a la hora de decir trabajo creativo, trabajo cultural creativo, o rompemos esto también en sectores que sean, que lo partimos en clústeres y podamos atenderlo dependiendo de sus características. Otro elemento que quiero traer brevemente fue una pregunta muy interesante que tratamos de traer, y es que nosotros solamente tenemos el trabajo, nosotros medimos la producción, el PIB mide producción, y nosotros medimos solo aquello que se monetizó, ¿verdad? Pero sabemos que el trabajo cultural hay un montón de trabajo que se genera fuera de la lógica económica. Así que se nos ocurrió en la encuesta de agentes culturales preguntar sobre esa dinámica, ya sea de trueque, de trabajo a descuento o de trabajo gratuito. Y obviamente yo como músico sé que ese es el pan de cada día, ¿verdad? Yo grabo en tu disco, yo te ayudo en un guiso, porque yo sé que en algún momento en el futuro, cuando yo te pida, tú vas a estar ahí para mí. Pero no hay un papel, no hay un contrato, no hay una cuantificación, pero así vivimos todos los que de alguna manera estamos relacionados al arte. Y yo quería tratar de cuantificar eso. Y traigo porque me gustaría, esta es una de las ideas descabelladas, cómo vamos a empezar a cuantificar el PIB, incluyendo la producción. Porque de nuevo, esa producción se generó. Que no está en las cuentas nacionales, eso es otra historia. Nosotros hicimos una serie de preguntas, les pongo este ejemplo como una, y después lo que hicimos fue que ellos estimaran de sus ingresos cuánto representaba el valor de ese trabajo que se generó o a descuento o por trueque o de manera gratuita. Y ellos lo estimaban, en términos generales, se estimó en 30%. O sea, que hay un 30% adicional al impacto en el PIB que debería estar ahí. ¿Por qué? Porque fue producción que se generó, ¿verdad? Y de nuevo, yo ni soy economista ni soy estadístico, pero mi pregunta es, si no contamos eso no vale, y esa es una realidad en nuestro sector cultural. Otro tema interesante que nos llamó mucho la atención es el tema de propiedad intelectual. Fíjate que el 36%, perdón, casi el 60% genera algún tipo de propiedad intelectual, pero el 60% no ha solicitado ningún tipo de protección. Y de esos, el 51% dice que es porque no le interesa. Entonces, eso me pareció bien interesante, porque si el discurso detrás de la economía creativa, uno de ellos,
es el tema de explotación de propiedad intelectual, y eso está totalmente en un ambiente informal. Me parece interesante cómo manejar eso, ¿no? Sabemos que el discurso de propiedad intelectual tiene sus issues, ¿verdad? En qué medida se convierte en un incentivo a la creación versus ir en detrimento de la creación y de compartir conocimiento. Pero nada, les traigo eso porque me llamó bastante la atención. Y ahora voy a pasar un poquito a un tema de política pública, porque entonces al final todos estos estudios tienen que redundar en algunas recomendaciones. Y nosotros planteamos el tema de que la política pública, más allá de crear empresas, su trabajo era fortalecer el ecosistema. Y yo desarrollé este pequeño modelo porque recuerdo un amigo senador que propuso la ley de industrias creativas. En un momento de la ley se habla y se especifica que esta ley es para aquellas empresas que creen riqueza y empleo. Entonces, en los debates, esto se plantea de manera bien incluyente. Es como, si tú generas riqueza y empleo, ven donde mí. Si no generas riqueza y empleo, vete al Ministerio de Cultura. Habla con ellos allá, que ellos tienen unos chavitos ahí para ustedes, los que no generan riqueza y empleo. Entonces, a mí me parecía eso como... Yo casi convulsionaba cada vez que escuchaba ese discurso. Yo decía, no, que tú no entiendes, ustedes no están entendiendo. Y la manera de pensar es que esto es un ecosistema diverso y tu trabajo es fortalecer el ecosistema. Entonces, la manera que yo traté de proponerlo era visualizándolo como una pirámide, con 3 sectores. Es decir, tú tienes unas empresas de base. Y se hablaba mucho de las empresas de alto impacto. Y casi siempre cuando dice empresas de alto impacto, lo trillado es decir, el próximo Facebook, ¿verdad? Necesitamos lograr el próximo Facebook, el próximo Uber, el próximo... Y ahora tenemos a todos los muchachos tratando de hacer el próximo Uber y el próximo Airbnb. Y yo lo que quería decir es, este ecosistema es diverso. Hay unas empresas de base que son las que generan los contenidos, el trabajo artístico, y que muchas de ellas operan en una lógica fuera del mercado y nunca van a operar en una lógica de mercado. ¿Y saben qué? Respira profundo, mírate en el espejo y repite, eso es así y hay que bregar con eso, ¿verdad? Porque muchas veces en la política pública la lógica es que todas ellas funcionen con una lógica de mercado. Decía, no, ¿cómo vamos a hacer que la orquesta sinfónica sea autosostenible? Mencióname una, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer que la danza experimental sea autosostenible? Mira, mano, hay unas cosas que no operan en esa lógica y tienes que mirarte en el espejo, repetirlo 10 veces hasta que te convenza. Pero visualizarlo de manera de pirámide era decirte, si la base de la pirámide es ese trabajo creativo, sin la base no se genera ese segundo nivel de empresas que ya empiezan a operar en una lógica de mercado y que ya, ¿verdad?, son autosostenibles y bregan en un ambiente más competitivo. Y a partir de ahí surgen, sí, en algún momento, probablemente no en el corto plazo, productos de alto impacto. Pero los productos de alto impacto, que usualmente son plataformas digitales y tecnológicas, solamente tienen sentido cuando se nutren de la base. Así que esa lógica era bien importante entenderla. Y si empezábamos a segmentar el sector en esos 3 niveles, íbamos a saber con más certeza qué necesita quién y quién debe ofrecerlo. Fíjate que en cuestiones de apoyo, no, esto es financiamiento. O sea, en cuestión de recursos, estos a veces necesitan subsidios, premios, a veces espacios físicos desde donde operar. Estos quizás ya trabajan en una lógica más tradicional y hay préstamos, algunas garantías, incentivos salariales, y ya los de alto impacto pues necesitan ya inversión de alto riesgo. Pero hay una segmentación del tipo de financiamiento que necesita cada uno. Decir que todos van a operar, la meta es que todos operen como operan los negocios tradicionales a partir de préstamos, siéntate a esperar, ¿verdad? Una vez hicimos un programa, en el conservatorio hizo un programa de préstamos para músicos
y no tuvo 2 años y no hizo un préstamo, ¿verdad? ¿Qué músico quiere un préstamo para qué? ¿Verdad? Cuando operaban en lógicas de grupos de manera muy tradicional. Así que hay que aceptar, ¿verdad?, que requiere realmente cada uno, y un poco también qué apoyo necesitan, ¿verdad? Un tema de definir indicadores, porque hay que también aterrizar estos proyectos en indicadores, identificar fuentes de ingreso, que es un factor muy importante, dinámicas de formalización y de organización, y así sucesivamente, ¿verdad? Aquellos necesitarán estrategias de crecimiento y dinámicas de internacionalización, pero de nuevo, tienen que separar la paja del grano, porque cada uno tiene características, cada sector tiene características distintas. Brevemente, la estrategia que hicimos de industria creativa fue a partir de esos cuatro ejes estratégicos. La parte de creación de empresas, la parte de financiamiento, la parte de acceso al mercado y la parte del sistema de información cultural. Eso resume lo que era el capítulo 3 del informe que les mencionaba. Y ahora quiero plantearles algo. Esta es la otra idea descabellada que quería proponer. Medir el PIB y el empleo no dice mucho. Esto es más complejo todavía. Y hace un tiempo hicimos esa propuesta de alguna manera decir cómo meter el tema de sostenibilidad en las mediciones. Todos estos indicadores que están aquí, que son bien preliminares, ¿verdad?, son indicadores que existen. O sea, que esto todavía no me he ido a lo descabellado de medir lo que no está en indicadores. Todos estos indicadores en el caso de Puerto Rico existen. Y mi planteamiento era que había que conformar 4 subcomponentes o 4 subíndices. Uno del tema de indicadores macro, que es el que todos conocemos. Uno más del ecosistema, voy a explicarlo ahora. Uno sobre el tema de educación, que cuando vimos el tema de consumo nos dimos cuenta, sin educación artística nunca va a haber consumo cultural. Entonces, desde la lógica, fíjate que estoy viendo el tema de educación aún así desde el punto de vista de economía creativa, te lo estoy poniendo desde el punto de vista de demanda. Y finalmente el tema de consumo cultural, también atendiendo ese tema y aquí la lógica, esto lo vimos, por ejemplo, esto lo vimos en la encuesta de consumo. Nos dimos cuenta que la gente con poca educación artística o ninguna tenía muy poca diversidad en el consumo cultural. Así que ahí hay un tema que yo quiero mirar. El perfil demográfico y barreras de acceso, hay muchas preguntas sobre el tema económico, la falta de interés, la falta de tiempo. Pues esos son unos indicadores que ya están medidos y que yo quiero hacerlos parte de ese subíndice. Aquí pues muy sencillo, ¿no? Maestros de arte en nuestro sistema escolar público o privado. Ese indicador, como va cambiando, por ejemplo en Puerto Rico el sistema de educación artística está, ¿verdad?, decayendo, o sea, están cerrando los programas de arte, declaran a los maestros de arte como excedente. Es una palabra un concepto del Departamento de Educación que da un coraje terrible, ¿verdad? Lo sentimos, maestro de piano, excedente, maestro de arte, excedente, maestro de teatro, excedente. Así que yo quiero que ese sea un indicador importante de economía creativa. Ahora mismo no es parte de la discusión. Y también la producción de nuevo talento. ¿Cuántos estudiantes se están graduando en los distintos programas artísticos de las universidades? De información que el Consejo de Educación Superior produce. Con el tema del ecosistema también es un tema importante medir cuán concentrado geográficamente está la actividad cultural. En Puerto Rico el estudio de consumo determinó, Puerto Rico es así, tú sabes, entonces en 2 horas tú llegas al otro lado de la isla y vuelves en 2 más. Por eso yo vengo aquí, no puedo entender la magnitud de la distancia. Cada vez que usted dice que eso es aquí cerquita, yo digo, diablo, estoy media hora caminando. Siempre vengo a la razón. Aún así, yo digo que nosotros tenemos un fenómeno cultural de distancia bien raro, porque aquellos sectores que están más lejos de la capital tienen menores niveles de consumo cultural. O sea, que el fenómeno de Mahoma, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma,
no pasa con el consumo cultural. Aún en una isla tan pequeña, tiene que haber un fenómeno de descentralización de la actividad cultural. Pues yo quiero saberlo. Y lo tengo del lado del consumo. En mi estudio tenemos 3 configuraciones distintas de este componente. Otra cosa que hicimos fue hacer un análisis de contenido sobre una pregunta del valor de la cultura. Esas son de las cosas que me dijeron, o sea, la firma que contratamos me decía, pero ¿para qué tú haces esa pregunta? No hay manera de... Pon una pregunta donde la gente marque. No, pregunta abiertamente cuál es el valor de la cultura para ti. Y estas categorías configuran las respuestas, las principales respuestas, y esto fue de los creadores, esto no fue de los consumidores, esto es de los creadores, la encuesta que hicimos de agentes culturales. Estas 4 fueron las categorías principales y estas fueron las... Entonces me gustaba que el estudio, que era todo bien cuantitativo, terminara con esto. Y era como decirle al gobierno, ok, ahora mide todo esto, ¿verdad? Busca la manera o acepta que hay algunas cosas de estas que no se pueden medir. Pero quiero terminar con el tema de lo que estamos hablando sobre el trabajador cultural, porque en todo este discurso hemos estado redondeando el tema de la economía creativa y no hemos puesto énfasis en el centro. Esto es un amigo, abogado sindicalista, se nota, ¿verdad? Pero me llamó mucho la atención porque al principio lo vi y dije, diablo, siempre, déjame contestarle. Y al final no le pude contestar. Empresarismo de empleo, ilusión para que se engañe a la clase trabajadora, haciéndole creer que es dueña de su propio negocio, el que consiste en vender su fuerza de trabajo de forma individual y a descuento, eximiendo a las empresas de sus obligaciones sociales. Esto es una realidad, ¿verdad? Y nosotros que somos yo que soy profesor de emprendimiento, esto es un golpe en la cara, ¿verdad? Y es una aceptación de separar la paja del grano. Las condiciones de precariedad laboral en el sector cultural todavía no hemos sido capaces de recogerlas en esas estadísticas maravillosas que dicen que la cultura es un sector maravilloso, que sigue creciendo, que es antirrecesión y que vale más que si la manufactura en yo no sé dónde, que si el café en yo no sé dónde, y al final eso son realmente condiciones. Les comparto esas 3 referencias porque yo creo que recogen un poco tres cosas que estoy recientemente, de las que estoy metido. Mark Banks ha promovido mucho ese concepto de justicia creativa en la medida en que trae la discusión la precariedad del trabajo cultural en temas de género, de racismo, de subempleo, etcétera, etcétera. Remedios Zafra, de una manera muy interesante en su ensayo, documenta el tema del entusiasmo como un fenómeno que lo que hace es promover más las condiciones de precariedad laboral. Ayer lo hablábamos, en la medida en que nosotros, la naturaleza creativa de nuestro trabajo nos va a hacer siempre mantenernos creando, nos mantiene todo el tiempo autosubsidiando nuestro trabajo, y eso, ¿verdad?, nos mantiene en ese loop constante de precariedad. Y Chris Bilton, con ese libro del Disappearing Product, plantea los retos importantísimos de la reintermediación que ha ocurrido en los sectores creativos, donde lo que hemos visto es que los grandes intermediarios que existían antes fueron desapareciendo con la revolución digital. Todos nos emocionamos cuando los grandes conglomerados empezaron a colapsar, pensamos que este era nuestro momento,
por fin se nos iba a hacer justicia y vamos a poder capturar el valor económico de nuestro trabajo creativo, y en un abrir y cerrar de ojos habían ya otros intermediarios que estaban ocupando el espacio del conglomerado y que todavía son más fuertes y tienen todavía más concentración, llámese Google, llámese Facebook, llámese YouTube, llámese Netflix, llámese Spotify, Pandora, etc. Y el reto grande es ahora, como hablábamos, como mencionaba Santiago ahorita, como individualmente y en el trabajo de hormiguita no vamos a poder tener participación en esa economía. En la medida en que nos concentremos en lo que yo llamo empresas o estructuras de segundo grado, siempre digo que pueden ser alianzas estratégicas, pueden ser marcas colectivas, pueden ser cooperativas, formales o informales. En la medida en que desarrollemos eso, vamos así a estar en posición de tener participación económica en ese fenómeno. Lo voy a dejar ahí para que después tengamos espacio de conversar y de seguir desarrollando sobre estos temas. Gracias. Bueno, ahorita quiero invitar tanto a Javier como a Francisco a que nos acompañen aquí adelante, y a Santiago también, para que hagamos una conversación donde en primera instancia Francisco nos cuente también desde Colombia, desde el DANE, qué se ha pensado para ampliar un poco los temas de medición, para pasar de esta primera visión desde lo estrictamente económico a una visión más amplia en donde se incluyan indicadores no monetarios, el tema de lo social, o digamos como un mayor alcance, que se está pensando para dar un mayor alcance para relacionar estas mediciones con el tema de economía creativa que vaya a ser una sostenibilidad. Buenas tardes. En primer término, pues agradecerle a Javier, veo que hay unas audacias en la presentación. Nosotros en Colombia tenemos una historia un poco larga con la medición de las industrias culturales, el campo cultural, pero usted va a estar proponiendo esta tarde unas habilidades mucho más audaces de lo que tenemos aquí en Colombia, y yo al final de estos breves comentarios lo que por qué. Yo quisiera comenzar esta conversación contando que en Colombia no existe esa facilidad de confundir lo cultural y lo creativo. O, dicho de otra manera, en Colombia, por la historia como se ha dado la cuenta satélite de cultura, que yo les voy a contar, y como se está dando en este momento lo del boom de la economía naranja, de la economía creativa, en Colombia tenemos, desde la gente que está trabajando en esta medición de la cultura, del campo cultural, una frontera clara entre lo que nítidamente creemos que es lo cultural y esa dimensión mayor que es lo creativo, y en ese universo de lo creativo que es lo cultural y que es lo creativo no cultural. Eso pues, es una pretensión de la gente que estamos haciendo estadísticas en Colombia. Yo no sé si sea al final cierto, pero yo quisiera contar que desde el año 2012 en Colombia se viene desarrollando esa investigación que se denominó la cuenta satélite de cultura, que con esto ya va a cambiar de nombre, porque se va a denominar la cuenta satélite de cultura y economía naranja, y ya obviamente no va a ser solamente un cambio nominal, va a ser un cambio metodológico mucho y de alcance de la investigación, de objeto de estudio, bien importante. Al DANE donde yo trabajo se llegaron algunos personajes del convenio Andrés Bello, es uno que es bien importante de esa entidad, y del Ministerio de Cultura a proponer ampliar una medición que venían haciendo ellos dos. El Ministerio de Cultura y el convenio Andrés Bello, que eran unas estadísticas de las actividades cinematográficas y del sector editorial, pero en alguna oportunidad, haciendo una presentación, hablaron con un personaje del MIF, recuerdo cómo se llama, que les dijo: si ustedes quieren hacer mediciones económicas, tienen que acudir a la generalidad de las cuentas nacionales. Y en las cuentas nacionales, pues hay unas mediciones muy particulares de determinados sectores económicos que se denominan las cuentas satélite. Para hacerlo en Colombia, en este momento estamos haciendo 7 o 8 cuentas satélite: la cuenta satélite de salud, la cuenta satélite de trabajo no remunerado, la cuenta satélite de turismo, la cuenta satélite de agroindustria y la cuenta satélite de cultura. Son eso como miradas haciendo un zoom a determinados sectores económicos
porque esos sectores económicos de alguna manera tienen alguna dificultad en su medición, o porque, con el caso de la cultura, había una necesidad de agrupar un montón de actividades económicas en la industria o en los servicios que se quería ver en una sola bolsa, más o menos, el campo cultural. Y haciéndose, va a ser un poco breve con esa historia, haciendo ese trabajo en el DANE con Andrés Bello, el Ministerio de Cultura, surgió la necesidad de tener un documento metodológico. Y gracias a ese ejercicio piloto que se hizo desde Colombia desde el 2012 y se sigue haciendo, se redactó un documento que es el Manual Metodológico. El convenio Andrés Bello contrató a expertos en cuentas nacionales y expertos en temas culturales y redactó y se publicó por primera vez en el año 2009 el Manual para elaboración de cuentas satélite de cultura, con la pretensión de que se usara en toda Latinoamérica, y efectivamente, pues, o relativamente, se viene usando en muchos países de Latinoamérica esta metodología que propone el convenio Andrés Bello, que se actualizó hace poco, en el año 2016, es una actualización para ponerlo en un lenguaje más amable, porque la primera versión era mucho para eso, como para expertos en mediciones económicas, para economistas y más expertos en cuentas nacionales, que es una especialización ahí un poco fuerte de las mediciones económicas o de cuentas nacionales, que entre otras cosas de que no lo conocen, es un marco conceptual y metodológico redactado por Naciones Unidas, por la OCDE, por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y que, según entiendo, el 90% de los países en el planeta lo utilizan. En países como el grupo de países anglo, como Estados Unidos, Inglaterra, que hacen otras mediciones, otras cuentas nacionales basadas en otros documentos, pero la mayoría del planeta se basan en ese documento, en el sistema de cuentas nacionales, que es, como le digo, de la OCDE, del Banco Mundial, de Naciones Unidas, etc. Y dentro de ese manual hay un capítulo específico para hacer mediciones de sectores puntuales que se denominan las cuentas satélite. Pues yendo a eso, en ese manual, para la elaboración de las cuentas satélite de cultura, hubo un esfuerzo casi psicótico, digo a veces, de distinguir así, pero ortodoxamente, con un purismo llevado al extremo, lo cultural de lo que no es cultural, y dentro de lo cultural lo que es estrictamente característico de la cultura y lo que es conexo a la cultura. Y pues venimos trabajando con esa dificultad. Por ejemplo, para medir el sector editorial se tiene ese purismo que solo medimos las actividades de edición. Para medir los libros, medimos solo a los editores. La gente que eventualmente hace impresión de libros, no nos parece que es un ejercicio cultural. En Colombia, sobre todo hace unos años, Colombia era un país con una cierta fortaleza en la impresión de libros. Nosotros se traían los documentos de Barcelona, de México, de Buenos Aires, y se imprimían. Unos años Colombia fue un gran exportador de libros, pero muchos de esos no editados en Colombia. Y desde el principio se miraba esos libros que se imprimen en Colombia y se exportan. No tenemos por qué medirlos en la cuenta satélite, porque no es un ejercicio cultural, no es característico de la cultura solo imprimir libros. Todo esto puede que se haya hecho un ejercicio por décadas ya, con esa mirada así muy fuerte, en que se va a medir en esta investigación lo estricta y directamente considerado cultural, y aquello que en muchos escenarios se considera cultural, aquí no. Aquí siempre se ha hecho una decisión un poco fuerte de discriminar lo que es característico de la cultura, lo que es conexo de la cultura y lo que no es considerado como cultural. Y como les digo, se ha venido trabajando, y ese manual se viene usando en muchos países de Latinoamérica, yo sepa, en Argentina, en Chile últimamente, en toda la comunidad andina, en Brasil se han comenzado a hacer ejercicios, eventualmente no se han culminado, pero se trabajó con base en este manual de convenio Andrés Bello, y existe esa claridad de que lo que se denomina el campo cultural, que otros llaman las industrias culturales, son muy diferentes a lo que se puede denominar las industrias creativas o la economía creativa. Eso vamos en este momento. En Colombia pues se ha trabajado y venimos publicando, tenemos una serie del año 2005 hasta el 2017, midiendo las actividades económicas con un cuadro que se llama la cuenta de producción. Y por ejemplo, el sector editorial se miden a las editoriales, cuánto producen
cuánto es su valor agregado, entonces se mide la producción bruta y los costos operacionales y se llega a un saldo que se llama el valor agregado. No sé si todos recuerdan que ese saldo, al medir los procesos productivos, el valor agregado, la sumatoria de todos los valores agregados de todas las actividades económicas de un país, es lo que se denomina el Producto Interno Bruto. Yo sé que de pronto estoy diciendo obviedades para todo el mundo, pero es importante tener claro que ese saldo de la cuenta satélite es importante porque una de las primeras pretensiones del Ministerio de Cultura era medir cuánto pesa el campo cultural con respecto al total de la economía. Por eso se hace ese ejercicio de hacer la cuenta de producción, que es medir las actividades, los procesos productivos. Pero también allí en esa investigación se miden los productos, es decir, ya se mide la producción de libros, la edición de libros por un lado, y nos dan unos resultados, entre otras cosas, los resultados están puestos en el Observatorio de Cultura y Economía, en un link con la página web de Aldane, donde se viene publicando desde el año 2010, publicando anualmente esta investigación. Y les contaba, también se hace un ejercicio de medir los productos. Entonces, así como medimos los editores de libros, medimos los libros. Entonces, ¿cómo circula ese producto en la economía? Medimos en la oferta de libros cuántos de esos libros son producidos en Colombia y cuántos son importados. Y así para todos los productos considerados característicos de la cultura. Y se viene haciendo un ejercicio que es interesante, que entre otras cosas los resultados de esa investigación se han mencionado en algunos planes de desarrollo de los gobiernos, el gobierno anterior, el gobierno anterior al anterior, se venía incluyendo esa información en los planes de desarrollo para promocionar las actividades culturales, etc. Pero ahora, como ustedes saben, se puso muy en boga lo de la economía creativa, lo que en Colombia se ha denominado la economía naranja, que pues, en todas las discusiones que hemos tenido con muchos grupos, con muchas entidades, encontramos que no hay conceptualmente una diferencia relevante dentro de lo que internacionalmente se llama economía creativa o industrias creativas y la economía naranja. Realmente es una propuesta muy particular de Colombia, que últimamente se está internacionalizando ya eso en Costa Rica, etc. Pero a lo que yo veo es que conceptualmente tiene una mirada mucho más relajada de lo que es su objeto de estudio o el alcance de la investigación. Es decir, por ejemplo, con el sector editorial, tranquilamente ellos incluyen explícitamente la impresión de libros. Obviamente no se van a incluir todas las actividades de impresión de canecas, la impresión de libros, que haya empresas en Colombia que su ejercicio, su actividad principal sea imprimir libros. Ellos, en esta propuesta, no se duda que eso hace parte de la economía creativa, a diferencia, como les digo, en la metodología anterior, que solo se incluía la edición de libros y se incluían las editoriales, que sí, ellas mismas imprimían, pero se incluyen porque ellas editan los libros antes de imprimirlos y eso lo hacen en el ejercicio característico de la cultura. Y a lo que yo voy es que con este boom de la economía naranja, pues hoy mismo estamos en una reunión de una ley naranja, además aprobada en el año 2017, que además el ponente fue el presidente de la República, el actual presidente de la República, por eso ahora tiene tanto alcance esta propuesta de la economía naranja. Y en esa ley se obliga, entre otras cosas, al Ministerio de Cultura y Aldane a que la investigación, que hasta este momento se denominó Cuenta Satélite de Cultura, de ahora en adelante se va a llamar Cultura y de Economía Naranja. Pero lo que yo voy es que siempre se tuvo claro que fácilmente se ha podido decir, no, reemplazar la cuenta satélite de cultura por la cuenta satélite de economía naranja. No, siempre desde esta propuesta de la economía naranja o la economía creativa o las industrias creativas, se tiene claro que como el eje central, como que la columna vertebral de toda esa economía creativa o naranja son las actividades culturales. Pues la mayoría de ellas, las que más relevancia tienen en la economía naranja, son las actividades culturales, pero se tiene la rotunda claridad de que lo cultural tiene un alcance diferente a lo creativo. Y a pesar de que internacionalmente, en muchos documentos, ustedes lo pueden ver, se habla de la economía cultural, de las actividades culturales y creativas, como si lo creativo fuera un adjetivo a lo cultural, pero ligado inmediatamente. Y yo quisiera recordarles que hace unos años, en la actualización de ese manual, se hablaba de que el objeto de estudio, que el campo cultural, usted mencionaba una cosa importante,
que lo que se hace en las mediciones, y para hacer una medición económica, es lograr una definición funcional, operacional, de qué es eso del campo cultural. Porque si ustedes revisan los documentos y todas las investigaciones de los antropólogos y los sociólogos, el campo cultural es un fenómeno muy diferente a lo que está viviendo la cuenta satélite de cultura. Y por eso esa discusión que les digo en la actualización del manual, se aclaró que además de la definición del campo cultural, que en principio se hablaba de las actividades de creación, transmisión, difusión y consumo de contenidos simbólicos a secas. Y en la revisión del manual, en la segunda ampliación de la definición de qué es el campo cultural, o por lo menos lo que se llamó el ámbito de medición económica del campo cultural, que no es el campo cultural, no es el campo cultural que trabajan los antropólogos, los sociólogos, es, a mi manera de ver, el ámbito de medición económica del campo cultural, que es muy diferente a que sea el mismo campo cultural. Y en esa definición de ese nuevo objeto de estudio se amplió a que era la creación, transmisión, difusión, apropiación y consumo de contenidos simbólicos, pero aquellos relacionados con las artes y el patrimonio. Porque si me dejan recordarles, las actividades científicas también tienen contenidos simbólicos. Es decir, un biólogo está en un discurso, en una tesis de grado de un biólogo, hay una gran cantidad de contenido simbólico que no necesariamente coincide con ese campo, con ese ámbito de medición del campo cultural al que se refería la cuenta satélite de cultura. Y digo esto porque, por supuesto, ese concepto de cultura que se maneja en las mediciones económicas no es el mismo, y lamentablemente uno permanentemente ve cómo se confunden. Por ejemplo, cuando se habla de cultura y desarrollo, no están hablando de las artes y el desarrollo, no están hablando de la cultura en términos antropológicos. Y existe toda una disciplina de la antropología cultural. El colombiano es uno de los gestores de esa disciplina, es Arturo Escobar. Y la cultura entendida en términos desde el horizonte epistemológico de las ciencias humanas es un fenómeno absolutamente diferente a lo que nosotros denominamos la cultura y el campo cultural en las mediciones económicas. Pues eso es una obviedad lo que yo estoy diciendo, pero a veces en muchos discursos uno ve que la gente confunde esos dos conceptos. Entonces se está hablando de la medición de la cuenta satélite y de pronto cómo usar la información de la cuenta satélite para escribir un documento de cultura y desarrollo en términos de cultura, en términos de ciencias humanas, etc. Yo invito a tener un poco de cuidado en el uso de esos términos y esos conceptos, sobre todo cuando está usando información de algunas investigaciones. Me parece que, insisto, yo sé que estoy diciendo algo muy obvio y muy evidente, pero que para mí es muy importante porque sigo encontrándome esa confusión de conceptos. Y yo quería eso, como terminar recordando que sí, estamos en ese momento, hoy mismo estamos en una reunión con la ley naranja que mencionaba hace un rato, se invita o se propone o se exige conformar un ente interinstitucional que se llama el Consejo de Economía Naranja, donde están 7 ministerios y otras 7 entidades, Amsterdam, el SENA, etc. Pues eso lo podemos decir, la ley naranja, es muy conocido, está muy en boga, etc. Y a ese consejo se le exige ahora reglamentar esta ley y definir. Hoy estamos con todas estas entidades, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de las TICs, el SENA, Colciencias, etcétera, todo el mundo mirando a cuáles son las actividades en la clasificación internacional industrial del informe de Naciones Unidas, la SIU, la famosa SIU, cuáles son esos códigos SIU que van a ser parte de eso que se denomina la economía naranja. Y solo hoy hubo 2 propuestas desde el DAN y otra del Ministerio de Cultura, que vamos a unir, y por supuesto que hay un montón de cosas que generan muchas dudas. Por ejemplo, se habla en el libro de Duque y de la moda, y la moda entonces tiene que ver con la producción de prendas de vestir, y entonces nosotros nos preguntamos, vamos a medir la producción de todas las prendas de vestir y vamos a considerar que eso es moda y que todo eso es creativo de la misma manera. Yo no desconozco que la ropa que se vende en San Victorino, es un mercado muy popular, yo creo que tiene una carga de creatividad también, pero ¿será que ese atuendo que se vende en esos mercados también es desde esa mirada de la moda considerado? Pues digo yo, esto es un ejemplo de las muchas discusiones que puede haber, y hoy hablábamos
que lo que vamos a hacer es primero un primer filtro de cuáles actividades, esas clasificaciones de la CIU hacen parte de la economía naranja, pero después hay que seguir metiendo filtros dentro de esas, porque hay muchas cosas que aparentemente son parte de la economía naranja, pero que al final terminan siendo irrelevantes, sobre todo porque esto de la ley naranja no es solamente una propuesta de mediciones económicas, es una propuesta política que pretende proteger a ciertos sectores vulnerables de las actividades creativas y promocionar y promover otros, etcétera. No es solamente un ejercicio de medición, obviamente se requiere información y por eso se requieren ejercicios de medición, pero no es un ejercicio, la finalidad de la ley naranja no es medir, definir que la economía naranja y medirle, tener el valor agregado, cuánto pesa, no, eso es apenas un elemento necesario de la propuesta de este gobierno, que pretende, de verdad, insisto, eso es la pretensión de ellos, proteger ciertos sectores creativos, promover otros, etcétera. Pues es una cuestión de diseño de políticas públicas, etcétera. Entonces eso, como resumiendo, pues lo que venimos haciendo. Otra cosa es que desde el DANE, la nueva administración, pues aceptó el reto de la ley naranja, pero particularmente desde la subdirección del DANE se pretende y ya se propuso en el Consejo de Economía Naranja, donde estaban los ministros, era a nivel ministerial, los directores de los departamentos, que el DANE lo que quiere es ya no solamente limitarse a hacer una medición económica, hacer la cuenta satélite, sino que está proponiendo de verdad la conformación o configuración o elaboración, como sea, el término que sea más adecuado, de un sistema de información, y ya no solamente cultural, sino de un sistema de información, que llaman allí de la economía naranja o de la economía creativa. Y para finalizar, yo vengo hoy muy conceptual, yo también creo que hay una gran diferencia cuando uno oye hablar de industrias creativas por un lado y de economía creativa. La economía creativa me parece que es una mirada de estrategia de mercados, etcétera. Se puede pensar que hay economía creativa en la producción de café, por ejemplo, si hay ciertas estrategias de mercadeo, por ejemplo, y que es diferente al concepto de industrias creativas, que sí son aquellas que están protegidas por derecho o por propiedad intelectual, por ejemplo. Entonces hay conceptos que están sonando permanentemente, pero lo que uno encuentra es que tienen muchas connotaciones y la gente con diferentes significados, hay conversaciones que a veces no apuntan a donde debe, porque están hablando con los mismos términos, pero con muy diferentes significados, y eso yo creo que es importante hacer como un ejercicio de ponernos de acuerdo. Yo no decidir, no, el que tiene razón es este, el que está equivocado, no, pongámonos de acuerdo en los significados prioritarios que le vamos a dar a los términos que estamos usando. Bueno, varias preguntas que contesten. Frente al tema de las mediciones, en la ampliación de las mediciones, recuerdo hace un par de gobiernos que cuando hicieron un cambio en el instrumento, el empleo formal creció frente a la valoración que socialmente se hacía del empleo informal. La pregunta es aquí, con esos cambios que va a haber en el instrumento, en la metodología, ¿qué tal vamos a poder comparar el comportamiento de este sector después de la transformación del instrumento frente, digamos, a esas categorías que venían siendo integradas frente a las nuevas? Además que uno lo veía en constante, digamos, discusión, mientras que el BID decía que eran 10 billones de pesos, la cuenta satélite dice que son 6, mientras que el BID dice que son más o menos el 3.3%, me escapa la cifra del Producto Interno Bruto, la cuenta satélite decía que era 1.1%, y ahora entonces uno pensaría, ¿qué tanto vamos, sobre todo porque usted acaba de plantear que tiene, digamos, una intención de política pública, a comprender cuál es el verdadero crecimiento, o si finalmente es el cambio de la metodología la que va a evidenciar un crecimiento que después no podamos comprobar de manera directa en el análisis del desarrollo de este sector? Y a Javier, quisiera un poco preguntarle sobre, me gusta lo de justicia creativa, un poco como que eso, digamos, eso es fácil decirlo, es muy fácil después y todos lo sentimos y todos queremos trabajar sobre ese tema, pero quisiera que profundizaras un poco más sobre ese concepto y cómo ese concepto puede aterrizarse, por ejemplo, en un ejercicio de medición, puede aterrizarse a una política pública, puede aterrizarse a una revaloración del trabajo cultural en sociedades como las nuestras. Porque siento que también estamos ya no solamente en un momento de dignificar el trabajo cultural como lo conocemos hoy,
sino que inclusive las nuevas prácticas, oficios y transformaciones de la sociedad están exigiendo que nos inventemos y que recreemos y reinventemos muchos trabajos que tal vez hoy no son valorados por la sociedad, pero que deberían, digamos, incorporarse. Cuando uno habla con mucha gente que inclusive inmigrantes latinoamericanos que se han ido a vivir a Europa, hay una cantidad de trabajos en Francia, en Holanda, sobre gestión cultural que aquí ni siquiera sabemos que existe. La rítmica, la animación, se han quemado una cantidad, pero por lo menos hoy es la última vez que pude conversar. Alcanzamos a encontrar unos 12, 13 trabajos formales absolutamente, digamos, valorados, metidos, digamos, en conjunto de estas cadenas de valor que ya existen, pero aquí ni siquiera existen. Entonces, un poco también preguntarte un poco sobre ese asunto de la dignidad del trabajo cultural. No sé, yo respondería porque creo que mi respuesta es más concisa y más. A propósito de cómo va a cambiar la comparabilidad internacional, hoy lo mencionaban los compañeros del Ministerio de Cultura, yo creo que va a ser más, si haciendo la medición de lo que ahora es la economía creativa o las industrias creativas o la economía naranja, creo que entramos en una dimensión de hacer más fácil la comparabilidad, porque hoy mismo un señor del Ministerio del Interior que estaba en la reunión de la Dirección de Derechos de Autor habla de que hay 60 países de todo el planeta que tienen una investigación con una metodología de la OMPI, de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, y que si Colombia, yo lo que le entendí al señor, y yo creo eso, que si accedemos a la propuesta de, bueno, estamos accediendo a la obligación de medir la economía naranja, pues nos vamos a acercar más a esa metodología de la OMPI, que es exactamente propiedad intelectual. Insisto, ya no van a ser las actividades consideradas culturales, sino las que se denominan creativas, que tienen que ver con la dimensión ya no solamente artística del patrimonio, sino que tienen que ver con actividades científicas. Por ejemplo, todo lo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, eso es uno de los ejes centrales de la economía naranja, de la economía creativa, y a propósito, en el NANI se está haciendo la cuenta satélite de cultura por un lado y la cuenta satélite de las TICs, que en estos días va a hacer su primera publicación, y de lo que se viene, la cuenta satélite de la cultura de economía naranja es, digo yo, utilizar algunos resultados de esa investigación de las TICs y unirlos a lo que venimos haciendo desde la cultura, es decir, ampliar el alcance de la investigación y presentar esos resultados. Por supuesto que va a pesar muchísimo más, ¿no? Todavía no tenemos, pues ahí era eso, como especulaciones de que va a pasar de medir lo que tenemos medidos actualmente como el 1.8 o 2% del valor agregado nacional, va a pasar a triplicarse eso, porque hay actividades de esas actividades creativas que no son culturales, pero consideradas culturales, que pesan mucho en la economía. Por ejemplo, todo esto de las TICs y todo lo de la moda, etcétera. Todavía no hay especulación más lo que apunte a una cifra en particular, pero el resultado de esta medición, por supuesto, que se va a multiplicar. Y en términos comparativos, lo que le decía, se puede hacer una comparación con la gente que está trabajando con la metodología de la OMPI. Primero, tú mencionabas unas cifras súper variables en distintos estudios con distintas metodologías, y solo para que no se sientan tan mal, el caso de Puerto Rico es igual, porque todavía al día de hoy ninguna, o sea, hicimos el estudio de 2013, 2015 fuimos haciendo una definición de política pública, así que es distinta de 2013, así que no es comparable los datos de uno y de otro. Luego se aprobó la ley de industria creativa con otra definición, y los dos estudios que ha hecho el Instituto de Estadística, que es el DANE puertorriqueño, pues tienen una metodología. Así que el de 2013, el de 2015 y el 2016, ninguno es igual, así que todavía no tenemos un estudio que sea comparable con el anterior. Así que ese es el reto también pero yo lo veo como parte del proceso de incubación, de ponernos de acuerdo en al final del día qué va a pasar. Y con el tema del trabajador cultural y de la dignificación del trabajo cultural y el perfil de ese trabajo cultural y el perfil de esa precariedad laboral de la que se habla, pues yo creo que el ejercicio, y en el caso de nosotros, el ejercicio ha ido tratando de ir cerrando el cerco. Por ejemplo, el estudio de 2013 era con códigos NAICS. Los códigos NAICS eran códigos industriales. Los códigos industriales te hablan de empleos en los códigos industriales, no te dice nada. Después en 2015 nos movimos a códigos ocupacionales. Ya vamos a ver los empleos creativos y vamos a ver salarios, vamos a ver perfil demográfico, y ahí vamos viendo unas tendencias. Después nos movimos a los datos del censo, que los datos del censo ya tenían más variables de ingresos, cuánto tiempo le dedica a su profesión principal, hay temas de movilidad, ¿verdad? Pero aún así todavía hay
solamente estamos recogiendo, porque ese dato del censo recoge solamente el trabajador que define que su actividad principal es el trabajo cultural y creativo. O sea, todavía hay, o sea, yo me uso como ejemplo. En ninguno de los estudios que hemos hecho salgo yo, el que soy profesor, que toca, hace música en algunas actividades y que dedico quizá 20% de mi tiempo. Pero yo sé que como yo hay 2 millones de personas que trabajan de día en una oficina y de noche son músicos profesionales. Entonces, hasta que yo no me encuentre a mí en las estadísticas, algo no anda bien. Entonces, yo creo que va a venir un fenómeno de encuesta. O sea, vamos a tener que salir a encuestar. El otro día alguien me pidió el dato, yo había hecho una encuesta con trabajadores culturales y los había categorizado por el porcentaje del tiempo que le dedican a actividad cultural y había hecho un estimado que casi llevaba a 50.000 personas el total de personas que de alguna manera están vinculadas a algún tipo de actividad artística, aunque sea de carácter secundario. Pero hay que indagar si el carácter de trabajo, de que no es un trabajo primario, es porque esa situación de precariedad no te permite trabajar de la cultura y tienes que recurrir a esos segundos empleos, o simplemente lo ves como el premium que llaman. O sea, y en Europa hay muchos estudios y metodologías ya elaboradas, sobre todo con datos de universidades y las encuestas de salida y de seguimiento. Esa yo creo que es la mejor manera de hacerlo, de cómo el artista te dice en dónde está ahora y por qué. Y lo que se encuentra es que el artista, el que está en trabajo creativo, acostumbra a subsidiar su trabajo de distintas maneras, consiguiendo segundos empleos de menor remuneración, trasladándose a grandes ciudades donde va a pagar un premium porque el costo de vida es mayor, que no me puedo quedar en mi ciudad, tengo que moverme a la capital y la capital va a suponer un descuento porque voy a tener yo que subsidiar la renta más alta, la comida más alta, la transportación más cara. Así que el tema de operacionalizar ese tema de precariedad laboral y de la condición del trabajo artístico, vamos a tener que llevarla al fenómeno de encuesta y que después con los datos duros podamos entonces estimar cuál es ese. Pero hay un libro muy interesante de Creative Industries in Higher Education que tiene un componente de los egresados de profesiones artísticas y me pareció una metodología bien interesante que deberíamos intentar reproducir, a lo mejor empezar en el micro de las universidades, que somos quienes estamos formando talento creativo y los tenemos ahí, ¿verdad? Y podemos empezar a documentar qué pasa en sus vidas después de la salida y de ahí entonces poder gestar política pública al respecto. Algunas preguntas, esta pregunta tiene que ver con la gentrificación. Digamos, nos hemos dado cuenta que hay algunos experimentos bastante exitosos, otros no tan exitosos, sobre el asunto de aprovechar todo este boom de las economías creativas para generar procesos de revitalización urbana y con los procesos de revitalización urbana promover grandes proyectos inmobiliarios. Y uno muchas veces no alcanza a distinguir qué tanto es para fomentar las industrias creativas y culturales o qué tanto es para promover procesos inmobiliarios de alto impacto. Y hay críticos como Richard Florida, como distintos autores que han mirado el fenómeno y han encontrado tanto el positivo, pero también han podido evidenciar como las dificultades que existen tras esos procesos. Yo quise un poco preguntar qué hay de las economías creativas y la revitalización urbana, las economías creativas y los procesos de gentrificación en ciudades capitales y en espacios urbanos, digamos, complejos, como puede ser Bogotá, como puede ser, no sé, tantas ciudades capitales de Iberoamérica. Esa pregunta para Javier, y no sé, y tenía una pregunta que tendría que ver también un poco en el tema de las mediciones culturales. Está todo el tema, digamos, del trabajo cultural, está por otro lado. Ahorita está en Perú y pues obviamente hay que decir que las cuentas satélites de cultura es una herramienta gigantesca para poder contar qué es lo que pasa en un ecosistema cultural. Y cuando yo bien mencioné más o menos las cifras en dólares del total del producto que se producía en Colombia, lo que primero me preguntaron los gestores y los trabajadores peruanos fue, pero Dios, ¿cuánto se gana en promedio un trabajador? O sea, frente a estas cifras de beneficios, ¿eso cuánto significa en el trabajo real y en cómo es valorado el trabajo de los productos culturales en el país?
un libro, cuánto percibe por derechos de autor un músico o un autor audiovisual. Entonces quisiera un poco como plantear cómo se pueden entender esos cruces, que sé que no son tan aritméticos como uno se imaginaría, que tiene una cantidad de variables adentro, pero que nos ayudarían a nosotros a entender mucho mejor por qué tenemos una economía de 6.2 billones al año y tenemos gente con salarios tan precarios. Sí, con el tema de gentrificación es uno de los temas, es una de las dinámicas más complejas que hay relacionadas al tema cultural. Yo no me atrevería a cantarme ni cerca de opinar con autoridad sobre ese tema, pero voy a repetir algo que dije en una conferencia y por poco me sacan, me tiran con tomate en una, no sé si me atrevo a decirlo de nuevo, pero yo traté de ser bien contundente en decir, mira, realidad 1, el artista es un agente de gentrificación, ¿verdad? Ahí fue que empezaron los tomates a volar. Y 2, nadie se da cuenta hasta que pasa. O sea, no es un proceso en el cual tú dices, wow, estoy gentrificando el barrio. Cuando te das cuenta ya pasó. Entonces, mientras tanto tú estás haciendo tu trabajo creativo como Dios manda, en un escenario donde había rentas bajas, donde llegaste por haber sido desplazado de otro lugar, donde tenías un sitio que lo remodelaste tú porque estaba destruido y es la única renta que puedes pagar, y el dueño te dijo, te doy la renta más baja, pero te lo doy como está. Resuelve tú como quieras. El artista se faja trabajando, el artista empieza a mover producción cultural, el negocito del frente empieza a capturar valor de ese fenómeno, el amigo emprendedor empieza a mirar y dice, wow, déjame poner un restaurante aquí, viene el otro y dice, wow, déjame montar una barbería aquí bien chula, déjame montar aquí un negocito de grooming para los perros, de repente empieza la gente a moverse a vivir allí porque no quiere caminar y quiere estar accesible a su espacio, necesita una panadería que ahora es como una panadería fancy, hipster, ahora todo es hipster, ¿verdad? La panadería, la cafetería, estamos tirando en Puerto Rico porque ahora todo se llama la tornillería, la factoría, la qué sé yo quería, la coctelería, bueno, una cosa increíble, y todo en la misma calle, que se llama la calle Loíza en Santurce, pueden buscarlo y ven un ejemplo de esto. Así que el proceso es natural, y entonces es un proceso que yo no me atrevo yo no soy quien para decir a un lugar que había estado con unas condiciones quizás económicas, sociales, complejas. Yo no me atrevo a decir que la gente no emprenda allí porque va a provocar gentrificación. O sea que tampoco es un proceso que se puede detener. Aquí la clave está, uno, en que muchas veces partimos de la premisa de que en esos lugares no pasaba nada. Y siempre en esos lugares hay algo pasando, siempre. Por ejemplo, en Puerto Rico hubo un artículo que se los puedo compartir, que del periódico tuvo que retirar, porque al final esa calle Loíza que les acabo de mencionar ha sido un lugar de comercio de la población dominicana en Puerto Rico, que es la población migrante más importante. Y de repente el periódico hablaba de como que, wow, estos emprendedores que acaban de rescatar un espacio donde no había nada, no había gente, no había nada, todo está deprimido. Como que, bueno, pero si ahí siempre había una comunidad haciendo actividad económica y cultural y social importantísima. Así que esa premisa de que esto ocurre en espacios donde no pasaba nada no es real. Aquí la respuesta va a estar en que esto es un tema de real estate, o sea, esto es un tema de bienes raíces. Y mientras el trabajo cultural no esté ligado, y esta es mi posición de afuera, ¿verdad? Y de afuera y buscando activamente cómo resolverlo, mientras nosotros no estemos en el tema de las bienes raíces, vamos a ser vulnerables al desplazamiento. No va a pasar nada. Y vamos a estar todo el tiempo generándole el próximo Wynwood a los tenedores de bienes raíces. Así que vamos a ser un agente de especulación siempre. Mi recomendación, hay que meternos en el tema de bienes raíces, hay que ser propietarios, hay que buscar las maneras de generar esas inversiones. Yo conversaba con una persona de estas cosas descabelladas que no se le ocurre, yo decía, yo quiero traer a la mesa a la gente que tiene capital económico
y decirle, tú tienes capital económico, yo tengo capital cultural, vamos a comprar esa propiedad, yo la voy a usar, la vamos a desarrollar, si en 10 años vale el doble, la apreciación de valor es compartida porque yo la generé a partir de trabajo cultural, tú la generaste a través de valor económico. Se le define que están ahí solamente para un uso en particular, y eso, si se define que es para uso cultural, pues entonces no puede después venir especulación de que se convierta en unos lofts de $1 millón cada uno. En Puerto Rico se hizo una ley en la capital para definir este fenómeno de, no sé cuál es la traducción en español, pero son como fideicomisos de tierra, debe ser, donde se fija el uso. Así que mientras no exploremos esas otras dinámicas, vamos a estar un poco, ¿verdad?, terminando en ese proceso, que el proceso no tiene problema hasta que no llegue un tema de desplazamiento. Hasta que el primer negocio tiene que irse porque no puede pagar la renta. En Puerto Rico, en Santurce, hay un caso de la calle Serra, donde se desarrollaron muchas galerías y muchos restaurantes después y muchos apartamentos. Dejé de ir como por 3 o 4 meses y de repente viene una visita de no recuerdo dónde, y llamo a este pana y me dice, mira, quiero visitar con 3 o 4 galerías con este amigo. Era un distrito donde tenía un valor simbólico bien importante porque era donde estaban las disqueras, la parada 15, ¿verdad? Estoy de Barrio Obrero a la 15, un paso es, pues la 15, ¿verdad? Estaban ahí las disqueras, y ahora un poco hay una resignificación del tema de la galería. Cuando lo llamo me dice, no, si yo me tuve que ir, ya no pude pagar la renta. Pues llamo a fulano y dice, no, ya yo cerré el mes pasado. Y cuando voy a la calle Serra, 6 meses después, solamente quedaban los restaurantes caros, ¿verdad? De la taquería, la cervecería, la haría, y no quedaba ninguna galería. Todos habían cerrado porque no habían podido pagar los aumentos de renta, las exigencias de los dueños. Así que eso va a seguir pasando en la medida en que no cambiemos el modelo. Con respecto a lo del trabajo cultural, hay insisto, muy conceptual. En la medición de las cuentas nacionales se venía haciendo un trabajo que era la matriz de empleo, y era medir en la economía todas las actividades culturales y medir la generación de empleo. Y resulta que en la medición de todas las actividades económicas hay personajes que trabajan sin remuneración, pero trabajan. Y es decir, que el trabajo no es lo mismo que empleo. Insisto, estoy diciendo cosas muy obvias, pero para mí son relevantes. Cuando se habla de trabajo cultural es un concepto una categoría más amplia, más incluyente que empleo cultural. Resumiendo, el empleo es la formalización, la remuneración, etc. Y entre otras cosas hay trabajo cultural no remunerado. Y a lo que voy es que esas matrices, toda la economía ya no se denomina la matriz de empleo, sino la matriz de trabajo, porque se incluye toda esa dimensión de trabajo no remunerado. Ahora, con respecto a la matriz de trabajo del campo cultural, que nosotros hacemos directamente, hubo un problema hace unos años porque un ejercicio de otra dirección del DANE hizo una medición de cuánto se llamaba el empleo cultural, lo hicieron con UNESCO y se basaron en ocupaciones culturales. Y el resultado fue brutalmente diferente, mucho menor al que tenemos nosotros cuando medimos el trabajo cultural asociado a las actividades culturales. Y el ejemplo es este. Por ejemplo, si se va a medir una sala de exhibición de cine, si se mide la actividad, el trabajo asociado a la actividad de exhibición de cine, y se van a incluir la gente que vende los confites, la señora del aseo, si se mide desde la ocupación, se va a medir solamente a proyeccionistas, porque tiene que ver, o sea, la gente que está ligada estrictamente con esa ocupación cultural relacionada con la exhibición de cine. Y por supuesto que son mediciones muy diferentes, y entre otras cosas no existe, como existe una clasificación de actividades económicas, la SUC, la MECASO, o la clasificación de productos, no existe una nomenclatura así de ocupaciones culturales. No hay un acuerdo internacional en que se tenga una nomenclatura de clasificación internacional homogénea para todos los países de ocupaciones culturales. Hay cualquier cantidad de discusiones. En Colombia hemos hecho ejercicios y, por ejemplo, cuando se sientan a la gente de Artesanías de Colombia y el SENA a hablar de las artesanías, no hay acuerdo de si la gente que hace determinados productos artísticos son artesanos o son artísticos, son artistas, digo,
Solo con ese un pequeño ejemplo de todas las discusiones que hay alrededor de las ocupaciones culturales. Pero sí estoy de acuerdo con usted, sería una medición mucho más puntual, digo yo, más nítida de cómo se desarrolla la actividad de los trabajadores culturales si se hiciera con una nomenclatura de ocupaciones, que no es tan fácil y además que son muy parciales. Como le digo, el mismo Daniel de otro trabajo se hicieron para la misma serie de años una medición y los resultados fueron brutalmente diferentes, porque los criterios de inclusión son bien distintos. Pero sí es bien interesante lo que usted decía, además de lo que usted encontró en Perú, del extractivismo. Eso me parece bien interesante. Estoy pendiente de su artículo. Sí. Quería dar un ejemplo con ese tema de las ocupaciones. En el estudio del ecosistema cultural de Puerto Rico hay una página que, cuando fuimos a decidir qué ocupaciones incluir y qué no, a eso que tú planteas sobre que no hay un estándar sobre el tema de, todavía nos hemos quedado en los sectores, ¿verdad? No en las ocupaciones. Nosotros vimos como 3 o 4 estudios principales y entonces hicimos una tabla de aquellas ocupaciones que están en el 100% de los estudios, aquellas que están al menos en el 75% y aquellas que están al menos en el 50%. O sea, en una gama amplia de estudios no había consistencia entre ellos. De hecho, la definición que usamos es la del medio, la que al menos el 75% de los estudios incluye. Y es un reto grandísimo. Ahorita tú mencionabas el tema de la moda. A nosotros nos pasó con el tema de joyería. En las definiciones tanto de Naciones Unidas y del estudio de Estados Unidos, el sector de joyería, como parte de accesorios, es actividad cultural, porque es diseño, pero ¿qué es joyería? Entonces al final tú ponías joyería, quitabas joyería y el cambio era dramático. Así que esos sectores, sobre todo de moda, de joyería, de juguetes, juegos y juguetes, ¿verdad? También es un tema. Y yo creo que hay un tema que aquí no sé cuán dramático es, como en el caso de nosotros, que es el tema PNB versus PIB. O sea, en el caso de Puerto Rico, el PNB es 2/3 partes de lo que es el PIB, ¿verdad? Porque la mayoría es una producción de empresas norteamericanas. ¿Por qué no explicas los dos conceptos? Bueno, tú puedes explicarlo mejor que yo. El PNB es producción nacional. Producto nacional. Producto nacional, no importa dónde se genere. O sea, que si yo tengo una empresa puertorriqueña que opera en Estados Unidos, eso cuenta para el PNB, pero no cuenta para el PIB, porque el PIB es el producto que se desarrolla interno bruto. Entonces, ¿qué pasa, verdad? El desbalance ahí es grande, porque en el caso de Puerto Rico, gran parte de la producción son empresas norteamericanas. Entonces, al final, por ejemplo, el PIB de Puerto Rico es algunos 100 mil millones, ¿verdad? Siempre tengo el tema que nosotros pensamos en inglés con los billones. 100 mil millones, pero el Producto Nacional Bruto es algunos 66. Esos 33 mil millones son la producción de empresas extranjeras, principalmente norteamericanas, que vienen a producir aquí, pero ese dinero regresa allá y el valor añadido que se queda es muy pequeño. Que eso es otra historia. ¿Cuándo sacamos el PNB cultural? Ahí te digo yo que estamos hablando De de... alguna manera, cuando se mira ese foco sobre los productos, se está haciendo una especie de avance sobre eso. Entonces, se hacen las cuentas de producción, como se llaman cuentas nacionales, la medición de las actividades, de los procesos productivos. Pero cuando se hace el foco sobre los productos mismos, recuerden que yo hablaba de es muy diferente medir a los editores de libros, cómo se mueve, cuánto producen, y medir los libros, incluyendo los libros que no son hechos aquí. Entonces, cuando se pone el foco sobre los productos, se tiene un acercamiento más allá del Producto Interno Bruto que lo que se tiene en la cuenta de producción, porque se incluyen todas esas producciones que no son de establecimientos residentes, como se dice en el cuenta nacional. Pero bien importante eso, habría que medirse desde las actividades productivas el Producto Nacional Bruto. ¿Y cuál es la relación? ¿Tenemos esa relación ahorita? No la tenemos y no se ha hecho hasta ahora. ¿Y nos podría asustar un poquito o no? Yo creería que sí, sí, y sobre todo si vemos lo que está pasando con el acceso a la música y a los audiovisuales, todo lo que tiene que ver con Netflix y Spotify, etc. Eso es parte del Producto Interno Bruto, pero no del Producto Nacional. Entonces eso es bien fuerte.
importante que lo propongan en este nuevo instrumento que se va a hacer. Sí, yo creo que eso es muy importante. Bueno, dos preguntitas adicionales, una para Javier, y es, bueno, propones un modelo para el fortalecimiento de las industrias creativas, que es un modelo piramidal y que es un trabajo que ha sido realizado tanto desde la academia como con aportes pues, como de los emprendedores culturales. Me gustaría que nos contaras un poco cómo ha funcionado en Puerto Rico la relación entre el sector academia y entre el sector cultural y los hacedores de política pública, cómo se ha establecido el diálogo, qué tanto se ha logrado permear en la política pública las propuestas que se hacen. Y para Francisco, me gustaría que nos contara si desde la metodología de cuentas nacionales o quizás desde desarrollos técnicos que se hayan hecho desde otros países, hay algunas propuestas para incorporar esa producción que no está estrictamente relacionada con una remuneración en términos monetarios a la medición del PIB. Mira, yo creo que esa respuesta de esa interrelación, al final te podría decir que hay unos espacios de comunicación y de colaboración. Mira, al final somos nosotros mismos. O sea, y piensa el caso de Santiago, ¿verdad? Viene de trabajo público, está en la academia, genera un proceso de formación en comunidades. Yo trabajo en la academia, tengo una fundación que es Inversión Cultural, que trabajamos con emprendedores, estuve en una comisión de gobierno y estuve en el Consejo de Industrias Creativas. Al final, yo siento que estamos agarrando como un montón con poquitos recursos y poquita gente, pero que no se entere nadie, porque igual somos poquitos, pero hacemos mucho ruido y nos encargamos de tratar de sentar a la gente en la mesa. Los espacios formales yo te diría que todavía son muy pocos. Las instituciones académicas recién ahora están empezando a reconocer esto, y a veces veíamos ahorita el video de Carlos Vives diciendo yo no sabía que eso se llamaba, que ahora le llamaban economía naranja. Pues así es, a veces alguien llega y dice, tengo una idea, vamos a hacer algo con el tema de economía naranja. ¿Has visto eso? Yo 10 años hablando de esto y nunca me habías hecho caso. Ahora que dicen economía naranja. Pero ahí que uno dice, tremenda idea, me gusta, voy a investigar un poquito y te voy a traer una propuesta mañana. Entonces, al final, ¿verdad? Son procesos que son muy frágiles todavía, pero yo estoy en la etapa de vamos a sentar todo el mundo en la mesa, vamos a sumar. Por eso uno está también en todos lados tratando de decir que sí, porque al final somos poquitos haciendo mucho ruido, y yo creo que al final alguien va a comprar esto y se va a entregar los esfuerzos. Las universidades están generando más procesos de formación, las universidades en Puerto Rico están saliendo de la academia a cruzar, ¿verdad? Los muros para ir a las comunidades, generar procesos y apoyar. Ahorita hablábamos del tema del rol que pueden tener las universidades en el tema de bienes raíces, para evitar ese tema de especulación. Así que ahora que estoy de lleno en la academia, pues ese es el campo de batalla principal, porque sabemos que el tema de gobierno todavía es muy frágil, es muy variable, cambia de gobierno, cambia las políticas y cambia el nivel de interés. Así que yo creo que hay por ahí, hace un tiempo cuando hicimos el encuentro de economía creativa, de Latinoamérica Creativa, hablábamos de esa figura de los articuladores, que creo que es una figura bien importante, porque son esos los que están en todos los ámbitos. Esos son los que se mueven. Hay algunos que están desde la academia, fabulosos, hay algunos que están desde el gobierno, pero hay unos articuladores, que es como una figura importante en el ecosistema cultural, que es el escurridizo, ¿verdad? Ese es el que se mueve de un cambio a otro, y yo le llamo como el tema de Inception, ¿verdad? De la película. Ese es el que se mete, deja una semillita y una idea, después se mueve al sector privado y trae unos fondos de una fundación, y esa figura del articulador creo que es bien importante en el ecosistema cultural, y hay que cultivarlo, porque somos poquitos y se cansan. Así que sería interesante pensar en cuál es la diferencia entre ese articulador y ese gestor cultural, si es complementario, si es distinto, porque necesitamos agentes que fomenten esa colaboración entre agentes. Vale, y con respecto a lo del trabajo no remunerado, pero por supuesto que hay experiencias internacionales, y en Colombia mismo hay mediciones a propósito de ese trabajo no remunerado. Yo les contaba
que esa investigación que hasta hace unos años se llamaba la matriz de empleo, ahora se llama la matriz de trabajo, porque exactamente está incluyendo una dimensión importante que se llama el trabajo no remunerado, que el trabajo que por no ser remunerado no se tiene acceso a una información monetaria directa, lo que se tiene que hacer es imputaciones de valor de ese trabajo. Y existe también una cuenta satélite que comenzó llamándose la cuenta satélite de trabajo no remunerado, pero por todo el cuento feminista en boga, con las mujeres, etcétera, ahora terminó enfocándose ya no en todo el trabajo no remunerado, sino en el trabajo femenino particularmente que se hace en los hogares, y ahora se llama la cuenta satélite de la economía del cuidado, pero que en principio tenía una clase mayor que era el objeto de estudio era toda la dimensión del trabajo no remunerado. Y otro punto es que en el mismo manual del convenio Andrés Bello, que es el horizonte ahí metodológico para la investigación de la cuenta satélite en Latinoamérica, se propone la inclusión de la medición de lo que se denominan prácticas culturales de oferta, obviamente prácticas culturales de consumo, pero prácticas culturales, y que las define el manual como aquellas actividades humanas que son fenómenos culturales. Por ejemplo, en una oficina o en un grupo de compañeros de la universidad arman un grupo de teatro, pero el objetivo es montar piezas de teatro para abiertamente invitar a la gente sin que sea un ejercicio de mercado. Es decir, no van a cobrar la entrada y lo que están desarrollando es un trabajo no remunerado. Y eso es una propuesta que está metodológicamente incluida en la medición de la cuenta del objeto del campo cultural como objeto de estudio, que son las denominadas prácticas culturales, que son actividades humanas, que son fenómenos culturales, pero que no están, como dicen los econometristas y los cuentas nacionales, no están dentro de la frontera de producción. Es decir, no son actividades que se sacan al mercado y que se piensan como actividades productivas. Son simplemente fenómenos, prácticas culturales que no son remuneradas y por supuesto que se vienen midiendo, de pronto más en otros países que han tenido mejor acceso a la información, como Costa Rica. Tengo que contar que Costa Rica fue un país que comenzó siendo pues, nuestro hijo ahí metodológico, porque se asoció con nosotros, y ahora tenemos que ir a pedirles ayuda en muchas cosas, porque para mí Costa Rica es una Colombia pequeñita, un país cafetero con el océano Atlántico, el Pacífico, en los josefinos, como se llaman los de San José, hablan como los bogotanos de antes. Hay unos parentescos muy brutales. Es una Colombia pequeñita y hasta un poco muy en orden, y tuvieron acceso a la información. Ellos han desarrollado toda esa medición. En Costa Rica el trabajo no remunerado lo tienen mucho más avanzado que en Colombia, porque han tenido afortunadamente mucho más un acceso más expedito a la información. Voy a hacer la última pregunta. Obviamente vamos a continuar aquí con la clase hasta las 8 con Javier para los del seminario 1, y los que quieran quedarse, por supuesto, bienvenidos. Seminario 2 se va por el profesor Alejandro Mantilla a su clase, y mañana tendrán la clase con Javier también. Todos tendrán clase con Javier. Quiero hacer esta última pregunta un poco en razón del rol de la academia, el rol de la formación de ese articulador, de ese gestor, de ese agente cultural en esta coyuntura. Evidentemente hay una oportunidad, evidentemente es un tema que está en discusión. Esa discusión puede generar unas oportunidades gigantescas, pero también unas decepciones enormes. ¿Cómo hacemos para aprovechar este momento en beneficio de la cultura del país, en beneficio de las economías, de las industrias culturales, eventualmente las economías creativas? Hay un enorme esfuerzo, creo que la academia está en boga de poder articularse a este debate, de poder delimitar las definiciones, etc. Pero yo quisiera un poco preguntarles cuáles sienten ustedes que son hoy los retos, los roles, las oportunidades, eso que no puede dejar de ver un gestor, un articulador cultural, que es lo que estamos formando aquí en la universidad, con miras a estos debates, en relación a las cifras que tú has podido valorar durante casi, desde el 2002, son casi 16 años, es como conocer, digamos, integralmente este sector de las cifras, que es hoy donde un gestor, un articulador cultural puede pararse para encontrar sus oportunidades, su crecimiento, que su emprendimiento cultural, su empresa cultural, su proyecto de vida con la cultura sea rentable, sea sostenible, sea monetizable, sea enriquecedor, sea, bueno, todo lo que tiene que ser. ¿Cuáles son como esas premisas? Y lo mismo para Javier, ¿dónde están esas oportunidades? ¿Qué recomendaciones les darían ustedes a los gestores culturales que hoy están buscando desarrollar las industrias culturales?
exactamente esa experiencia de estar cerca de las mediciones de estos fenómenos y en la discusión conceptual. Por ejemplo, cuando se pensó en segmentar, ya se tenía cuál era el objeto de estudio de esta investigación, el campo cultural, y se comenzó a hacer el ejercicio de segmentar, entonces por aquí las actividades editoriales, los audiovisuales, etc. Y hubo una gran discusión si la gestión cultural era un segmento del campo cultural. Hubo una buena discusión por años, y yo creo que todavía sigue vigente. Hay algunas cosas que yo entendería como gestión cultural que deberían incluirse en una medición de estos fenómenos culturales. Pero a lo que yo voy es que se entiende, me parece que hay un estereotipo de los gestores culturales que son aquellos personajes que ustedes mencionaban, que son transversales, que a veces están en la academia, a veces están en el gobierno y a veces son empresarios, y que toda su gestión, bueno, generalmente la gestión apunta a promover la oferta cultural. Y yo creería que hay un déficit de gestión cultural en la formación de público. En Colombia, por ejemplo, hay un dato que yo menciono, que Colombia es un país importante en la producción editorial, es un país que produce libros, pero si nos comparamos cuando se miden los hábitos de lectura con los países vecinos nomás, Colombia es un país con muy pésimos hábitos de lectura. Y eso es un ejemplo de que en Colombia se lleva muchas décadas haciendo gestión cultural, pero siempre viendo como el objetivo de la gestión promover y fomentar la oferta cultural, y de pronto hace falta, a mí me parece, una gestión cultural que se preocupe por la formación de los públicos, por un adecuado consumo de los contenidos y apropiación de esos contenidos. Creo que una de las propuestas de esta nueva administración del DANE es, lo ha dicho el nuevo subdirector, que lo que quiere medir, y tiene experiencia en algunas otras mediciones de pobreza multidimensional, lo que quiere medir es el capital social, cómo se hacen esas redes de consumidores y cómo se hacen esas redes de productores culturales, cómo los artistas generan redes sociales y generan capital social. Hay ya algunos, directivo del DANE ha detectado que la información disponible solo en el DANE por las encuestas que se tienen, la encuesta de consumo cultural, la encuesta de cultura política, existen ya elementos para comenzar a armar una base de datos que nos diera alguna luz sobre esa apropiación colectiva de red social de los contenidos de los fenómenos culturales y la generación de capital social. Eso en términos de gestión cultural, mi mirada personal, no soy experto en el tema, pero creo que hay un déficit de gestión a propósito de la formación de públicos y de hacer promover un mejor consumo, un consumo más adecuado de los contenidos de los productos culturales. Pues mira, yo no te voy a contestar la pregunta porque de eso es que voy a hablar en la clase, así que mentira. Yo precisamente, pero mañana no, precisamente yo estoy en ese dilema de que ahora desde la academia, mirando al estudiante que llega en primer año, o sea, sé que ese muchacho que llega y dice, yo voy a estudiar música, yo voy a estudiar artes visuales, yo voy a estudiar danza, yo voy a estudiar cine, yo voy a estudiar producción de eventos. Eso me ha puesto a reflexionar un montón del ejercicio académico inicial de bregar con el macro, de bregar con el emprendedor que viene donde mí porque tiene una idea de un proyecto ya, del estudiante de maestría. Ese me ha puesto a pensar en qué yo debería darle desde el día 1. ¿Cuál debería ser la formación que recibe ese profesional de la cultura y la creatividad? Y un poco lo que voy a plantear en serio ahorita es cómo en mi reflexión he ido evolucionando de, wow, teníamos una educación del artista, vino una educación del manager cultural, vino la evolución de la gestión cultural, y ahora estoy terminando un capítulo para un libro en Alemania, precisamente de la diferencia entre el manager cultural y el gestor cultural, que en el contexto de ello era bien difícil explicarle, porque si tú traduces gestión cultural dice management. Entonces, por ejemplo, la maestría que tenemos en Puerto Rico en la Universidad Pública se llama Maestría en Administración, en Gestión y Administración Cultural.
Entonces, si tú traduces gestión en management and management, ¿verdad? Entonces, no puede ser. Entonces, he usado el concepto que usa Doris Sommer de traducir gestión cultural a agency, cultural agency. Es una definición bien bonita, que ella dice intervención social a través de prácticas creativas. Así que es bien sencilla, pero me parece que distancia un poco del tema del manager cultural como el administrador. Entonces, del gestor cultural evolucionamos al emprendedor y a la empresa como eje de la creación de empresas culturales. Y ahora, cuando uno va viendo la trayectoria de estos fenómenos y de estos individuos que están todo el tiempo gestando proyectos, que se mueven de una empresa a otra, que abren una empresa, que la cierran, que crean otra y que están todo el tiempo, he estado pensando que hay otra figura más integral, que es el profesional cultural y creativo. Entonces, yo estoy ahora mismo en concentrarme en el individuo más que en la empresa. Y ese individuo tiene un poquito de todo. Muchos de ellos crean, muchos de ellos quieren gerenciar proyectos, muchos de ellos tienen las preocupaciones del gestor cultural, muchos de ellos quieren involucrarse en prácticas de emprendimiento. Así que es como que hay un nuevo profesional que tiene como un poquito de todo eso. ¿Qué necesita y cómo formarlo? Pues en esa estamos. Y estoy pensando en el joven que entra, que no debería tener todos los tropiezos. Yo no sé si es el caso de aquí, pero el estudiante que nosotros llegamos, que recibimos en la maestría de gestión cultural, y me contaba Chris Milton, que hizo una de las primeras maestrías en Creative Enterprises en Warwick, era una persona que ya se había dado un montón de tropiezos en el trabajo artístico y cultural y quería tener una reflexión más profunda y unas herramientas sobre cómo desarrollar y mayor impacto a través de su trabajo cultural y creativo. Y yo miro a los más jóvenes y yo digo, wow, yo debería encargarme de que tú no tengas que tropezarte tanto para después entonces tener la reflexión. Así que yo creo que la universidad tenemos la oportunidad ahora de repensar el modelo en la universidad. Nosotros hemos adoptado un tema de emprendimiento, no como creación de empresa, emprendimiento como competencia y destreza. Y nuestra meta es que para 2020, agosto de 2020, todos nuestros programas académicos tengan un componente de emprendimiento de 21 créditos, casi una quinta parte del currículo, donde el estudiante va a integrar el conocimiento a través del desarrollo de su proyecto de vida. Y yo creo que eso es algo que los programas artísticos y de formación artística tienen que atender para que el estudiante esté todo el tiempo haciendo ground y tocando tierra con lo que es el mercado externo. Tenemos una responsabilidad bien grande por eso. Bueno, démosle un aplauso a este ha sido, digamos, un capítulo muy interesante de las charlas que se han venido dando en alianza con el Observatorio de Cultura y Economía. Ya son casi 8 charlas las que se han realizado sobre distintos temas, de investigadores colombianos, de investigadores de otras partes de América Latina que han venido trayendo una información muy valiosa que hoy nos permite pensar de una manera mucho más potente, mucho más informada, mucho más rigurosa al sector cultural. Entonces invito a los estudiantes de Seminario 2 a que vayan con Alejandro Mantilla, a los de tercer semestre de maestría, pues pueden hacer lo que quieran, inclusive quedarse a revisar las clases que quieran, y pues a agradecerle profundamente a ustedes por estar aquí. Muchísimas gracias.